Hoy te voy a compartir la forma en que tejí esta linda minifalda que podrás usar como salida de baño en la playa o la piscina. Hola mis corazonas y corazones amantes de crochet, yo soy Auder y les doy la bienvenida a un nuevo video de Auder Crochets. Para este proyecto voy a estar utilizando hilo acrílico mercerizado de 2 milímetros, también una aguja crochet de 3 milímetros para tejer el proyecto en general y una más pequeña, esta es de 1.25 milímetros para esconder los hilitos sobrantes. Asimismo, también vamos a utilizar una cinta métrica, un desbaratador para cortar hilos, también puedes utilizar tijera y un par de conchitas para decorar lo que son los cordones de ajuste. Si estás interesada en adquirir alguno de estos insumos, podrás hacerlo a través de mi tienda online, Auder Crochet Market. Por alguna parte de la pantalla te voy a compartir el link en Instagram y también el número de WhatsApp para darte una atención más directa y personalizada. Ahora sí, a tejer. Bien, antes de iniciar te voy a compartir acá como mi planificación. Voy a trabajar granis de 8.5 centímetros de cada lado, son cuadritos, y esos cuadritos van a formar parte de lo que es la cadera de la falda salida. Y en la parte superior deberé tejer un bloque en este caso decidí hacerlo de 7 centímetros y en la parte inferior uno de 9.5 centímetros. Este largo total debe ser de 25 centímetros para que quede tipo minifalda. Si lo quieres más largo, puedes ajustar esta medida. Voy a estar trabajando una talla S, pantalón número 8, por lo que voy a trabajar con una medida base de cintura de 68 centímetros. Sabiendo esto, comencemos. Por acá yo dibujé mi gráfico de granny y en base a este es que voy a trabajar. En alguna parte de mi Instagram te voy a compartir este gráfico para que lo tengas a la mano y puedas tejerlo. Si es de tu gusto, puedes tejer con gráficos. En la cajita de descripción de este video te voy a dejar el link de este gráfico. Con mi aguja de 3 milímetros y mi hilo de 2 milímetros voy a comenzar a tejer. Hago una lazada de inicio. Y hecho esto, voy a tejer 8 puntos al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Una vez haya tejido mis 8 puntos al aire, voy a cerrarlos en un círculo con un punto deslizado. Debo obtener algo como esto. Hecho esto, a continuación voy a tejer 4 puntos al aire para sustituir mi primer punto alto doble. Este granny lo vamos a trabajar con puntos altos dobles. Dejo mis 4 puntos al aire y una vez tejidos voy a tejer 5 puntos al aire más. Estos van a corresponder a un arco. Los tejo 1, 2, 3, 4 y 5. Hecho esto, a continuación lo que debo hacer es un punto alto doble dentro de mi círculo inicial. Tomo doble lazada y lo tejo aquí dentro. Aprovechar de esconder este hilito que me quedó aquí. Doble lazada y lo tejo. Hecho mi punto alto doble, voy a repetir 5 puntos al aire para hacer el arquito. Y hecho mi arco, dejo nuevamente un punto alto doble dentro de mi círculo inicial. Y esto lo voy a repetir hasta que haya tejido 8 puntos altos dobles. Bien, una vez tejido mi octavo punto alto doble, debo obtener algo como esto, se ve como una florecita. Para cerrar
este último arco de acá se hace de la siguiente manera. Dejo 2 puntos al aire y voy a tejer un punto alto en el cuarto punto de los puntos al aire que tejí al inicio. Cuento 1, 2, 3 y en el cuarto tejo mi punto alto. Y debo obtener algo como esto. Fíjate que quedé ubicada en el centro del arquito. Una vez allí, vamos a tejer un punto al aire y justo al ladito, dentro de este espacio que me queda acá, un punto bajo. Allí lo tengo, debe lucir así. Y así damos inicio a la segunda vuelta de este grande. Tejo un punto al aire y a continuación en el siguiente arco, que es este que tengo por acá, voy a tejer 7 puntos altos dobles, todos dentro de este espacio. Doble lazada y tejo mi primer punto alto doble, el segundo y así hasta que haya tejido 7. Se me va a formar una especie de arco. Bien, habiendo tejido ya mis 7 puntos altos dobles, formando el arquito, voy a tejer a continuación un punto al aire y en el siguiente arquito voy a tejer un punto bajo. Hecho esto, a continuación debo tejer otros 7 puntos altos dobles en el arquito que sigue. Tejo para eso un punto al aire y dentro de este espacio libre tejo nuevamente mis 7 puntos altos dobles. Listo, sabiendo ya lo que debo hacer, a continuación un punto al aire y un punto bajo en el siguiente espacio libre. Y repito lo que ya hice en este arco, un punto al aire y mis 7 puntos altos dobles en el punto, perdón, en el espacio vacío que continúa. En total yo debo obtener 4 de estos arquitos porque como tenemos que formar un granny, esa sería la indicación. Bien, voy a seguir tejiendo, llegar al final, te cuento cómo debe quedar. Por acá llegué a mi último punto alto doble y para cerrar la vuelta voy a tejer un punto al aire y voy a hacer un punto deslizado acá en el punto bajo que tejí al inicio. Hecho esto, mira cómo debe quedar. Fíjate que se forma como un cuadrito un poco redondeado ya con la tercera vuelta que vamos a tejer a continuación, ya queda completamente cuadradito. Ok, para la tercera vuelta vamos a subir con 4 puntos al aire, 1, 2, 3 y 4 para sustituir mi primer punto alto doble de la vuelta y a continuación dejo 2 puntos al aire, 1 y 2 para hacer un arquito en espacio vacío y a continuación un punto alto doble en el mismo punto de donde salieron estos puntos al aire. Él queda como una especie de V, fíjate, así. Bien, hecho eso, a continuación voy a tejer 4 puntos altos dobles, uno en cada uno de los puntos que tengo en la base. Voy a tejer solamente 4. Tejo 1, 2, 3 y 4. Tejido el cuarto, vamos a formar la esquina y lo hacemos tejiendo 5 puntos al aire. 1, 2, 3, 4 y 5. Hechos mis puntos al aire, voy a repetir lo que hice acá, 4 puntos altos dobles, uno en cada uno de los puntos de base, solo que el primero lo voy a tejer justamente en el mismo punto de donde salió este último de acá. Y lo tejo. Ese es el primero. Los siguientes, sí, uno encima de los que quedan. Deberían ser 4 puntos. Tengo 2, tengo 3 y el cuarto. Bien, fíjate cómo ahí se me forma ya la esquina como tal. Hecho eso, voy a repetir lo que hice al inicio, que fue esta especie de V en el punto bajo que queda acá. Para esto tejo un punto alto doble justo encima del punto bajo de la vuelta anterior.
2 puntos al aire, 1 y 2, y un punto alto doble allí mismo, encima de ese punto bajo de la vuelta anterior. Y allí la tengo. A continuación, repito lo que ya hice acá. 4 puntos altos dobles, uno en cada uno de los que sigue. Y luego de eso, la esquina, que ya sabemos que se forma de 5 puntos al aire. Tengo 2 puntos altos dobles, 3 puntos altos dobles y el cuarto punto alto doble. Dejo mis 5 puntos al aire y punto alto doble en ese mismo punto que tejí este de acá para formar una especie de V que crea la esquina, que como ya tengo dos esquinitas acá. Y tejo 3 puntos altos dobles más que me faltan acá. Sabiendo esto, es solo repetir estos pasitos hasta llegar al final y así cerrar con un punto deslizado y dar por terminado el granny. Mira, por aquí llegué al final de la vuelta. Voy a cerrar con un punto deslizado contando 4 puntos de abajo hacia arriba de los puntos al aire que tejí para el inicio. Y cuento 1, 2, 3 y 4 y allí hago un punto deslizado. Para cerrar a mí me gusta hacer un punto raso hacia el centro, hacia acá, aquí a largo, y voy a cortar para esconder ese hilito. Allí quedó. Así terminamos este granny. Fíjate cómo queda, pues tú le das el estire que necesite para estar terminado y bien cuadradito. Bien, esconder este hilito con la aguja más delgadita para que el cuadrito nos quede lo más prolijo posible. De estos cuadritos vamos a tejer un total, en este caso que estoy tejiendo una talla S, un total de 8 cuadritos que me suman los 68 centímetros que tengo de contorno de cintura. En alguna parte de la pantalla yo te voy a colocar una tablita donde te comparto las medidas correspondientes a las diferentes tallas para que sepas cuántos cuadritos deberías tejer de acuerdo a la talla que vayas a tejer. También te voy a compartir la medida del cuadrito. Igual ya yo te había dicho que él mide 8.5 centímetros a cada lado. Allí lo tengo. Tenemos la medida, 8.5 centímetros de cada ladito. Recuerda que para que te queden exactamente estas medidas, lo más cercano posible a estas medidas, debes utilizar los mismos materiales que te estoy indicando por acá. Cualquier cambio de material o instrumento que estés utilizando puede variar y afectar las medidas que te estoy indicando. Ok, hecho esto, continuamos. Por acá ya yo tejí mis 8 cuadritos y te voy a compartir cómo unirlos. Se unen exactamente como unirías unos grannies común y corriente. Si no sabes unir grannies, en la cajita de descripción te voy a dejar un video donde explico esto pasito a pasito. De todas maneras, acá también te lo voy a compartir. Para unirlos, vamos a tomar nuestro hilo, la misma aguja de 3 milímetros. Hacemos lazada de inicio. Y hecho esto, me ubico en uno de los cuadritos. Recuerda que las esquinas de los cuadritos estaban formadas por 5 puntos al aire. Me ubico en el punto central, que vendría siendo el tercero. Y tomo mi lazada de inicio. La hago pasar a través de ese punto. Tomo el cuadrito que no está unido. Y también me ubico en el punto central de esta esquina, que también es el tercero. Allí. Y tejo un punto deslizado. Y me queda esta unión así. Hecho esto, en el punto de este ladito paso mi aguja. Ahora en el punto de este ladito paso mi aguja con la orejita externa
tomo hilo y lo paso por los dos juntos, como si fuese un punto deslizado, pero estoy atravesando dos puntos. Vamos de nuevo, el puntito de acá, paso la aguja, ahora el de este lado, me quedan los dos puntos, tomo la lazada y lo atravieso. Fíjate. Y así voy a hacerlo todos los puntos de acá con los puntos de acá. Uno a uno. El resultado que obtenga de esto va a parecerse mucho a que estuviera tejiendo como una cadeneta por encima, como esta. Fíjate cómo es el acabado, parece una cadeneta, pero queda súper lindo y mira que por detrás queda lisito, no se ve. Ok, continúo por acá en la unión hasta que llegue justamente hasta la esquina, la punta de la esquina. Una vez hayas llegado al punto final de la unión, todo lo que hay que hacer es alargar este punto de acá, lo cortamos y hecho esto es importante asegurar ese punto, por lo que por la parte trasera y la aguja más pequeñita, atravesando uno de los puntos, tomas la lazada y así como si fuese a tejer una cadeneta y ahí aprietas. Y este hilito lo vamos a esconder o lo podemos usar también, no, lo podemos esconder también cuando estemos trabajando encima de esto, porque lo que sigue a continuación es trabajar sobre esta tira, fíjate la tira. Sobre esta tira vamos a trabajar una vuelta de puntos bajos y allí podemos ocultar estos hilitos también. Bien, para tejer la parte superior, quiero comenzar por la parte superior, vamos a hacer una lazadita de inicio. Y hecho esto, nos vamos a ubicar en la primera esquina que tengamos de la tira de Granny. Para ubicar la esquina, sabemos que es el punto central de los 5 que tejimos para formar las esquinitas de los Grannies. Nos vamos a ubicar en el centro, contamos el tercer punto, 1, 2, 3, porque tenemos 5 puntos. Y allí pasamos nuestra lazadita. Hecho esto, vamos a tejer un punto al aire y vamos a tejer un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos en el granny. Es decir, vamos a respetar. Si acá tengo dos puntos bajos. Si acá tengo dos puntos bajos. Sobre estos, uno sobre cada uno. Igual acá, esta esquina 2 y este el centro corresponde a 1. Y así hasta cubrir toda esta parte superior, digamos, de los grannies hasta que llegue hasta el último, hasta la última esquina, donde daré por terminada esta vuelta de puntos bajos. Muy bien tejida nuestra vuelta de puntos bajos. Para comenzar a trabajar la parte superior, vamos a tejer a continuación una vuelta de un punto casita, pero con la variación de que los puntos altos van a estar separados por 3 puntos al aire y no por 2 puntos como es normalmente hecho. Bien, para subir a esta segunda vuelta lo hacemos con 3 puntos al aire, 1, 2 y 3. Volteamos la labor y a mí me gusta en caso de las orillitas hacer otro puntito alto en el punto del lado como para que quede reforzado. Bien, allí lo tengo, debería verse de esta manera. Y hecho esto, ahora sí vamos a comenzar a trabajar lo que es el punto casita. Dejo 3 puntos al aire, 1, 2 y 3. Y voy a saltarme 3 puntos de la base, 1, 2 y 3. Y en el cuarto tejo un punto alto. Continúo 3 puntos al aire, 1, 2 y 3. Y un punto alto, saltándome 3 puntos de la base, 1, 2 y 3. Y en el cuarto tejo ese punto alto. Y así toda esta vuelta. Vamos a tener en cuenta que si inicié con 2 puntos altos, terminar de la misma manera. Por eso de la simetría.
Ok, hecha esta primera vuelta en punto casita, vamos a hacer una segunda, exactamente igual como hicimos esta. Subimos con 3 puntos al aire para sustituir el primer punto alto de la vuelta, un punto alto en el siguiente punto, si estás trabajando así como yo, iniciando con 2 puntos altos y a continuación siguiendo la secuencia, es decir, 3 puntos al aire, un punto alto encima del punto alto de la vuelta anterior, 3 puntos al aire, repito un punto alto en el punto alto de la vuelta anterior y así hasta llegar al final de esta vuelta. Hecha esta segunda vuelta, fíjate que él va a ir como haciendo la cintura, porque el punto casita tiene esa cualidad. Él va a ir como reduciendo para crear cintura. Mira cómo se ve. Igual ya te voy a dar el tipcito por la parte baja en lo que vayamos a trabajar esa parte. Ok, hecho esto, vamos a la tercera vuelta. Dejemos 3 puntos al aire para sustituir el primer punto alto de la vuelta. Y a continuación vamos a tejer un punto alto al ladito de mi punto alto. Y hecho esto, en vez de tejer punto casita, lo que voy a hacer es lo siguiente. En este espacio libre del punto casita de la vuelta anterior voy a tejer 3 puntos altos. Tengo 1, 2 y 3. Y en el punto alto de la vuelta anterior no voy a tejer otro punto alto, sino que voy a tejer un punto al aire para sustituir ese espacio. Y hecho eso, voy de nuevo al huequito del punto casita de la vuelta anterior y tejo 3 puntos altos. Y la secuencia para esta vuelta va a ser esa. Un punto al aire y 3 puntos altos en el huequito del punto casita de la vuelta anterior. Así hasta que llegue al final de la vuelta, donde debo cerrar, como ya sabes, manteniendo estos 2 puntitos, si es el caso que lo hayas hecho de esa manera. Te muestro cómo debería lucir hasta acá. A continuación lo que vamos a hacer es intercalar de aquí hacia lo que nos falta para terminar esta longitud, que recuerda debe ser de 7 centímetros. Vamos a hacer una vuelta de punto casita. Tenemos esta vuelta de puntos altos, ¿cierto? Entonces viene una vuelta de punto casita, una de puntos altos, punto casita, puntos altos, hasta que tenga 7 centímetros. Hay una acotación que tengo que hacer, es que la última vuelta de esta parte, que es la parte superior, debería terminar preferiblemente en puntos altos. Bien, así es como debe verse esta trama que va hacia la cintura. Ya tejí las vueltas necesarias y terminé, como te decía, con una vuelta en puntos altos, no dejando el espacio vacío con un punto al aire. Bien, para cerrar esta vuelta vamos a tejer un punto al aire, alargamos y aquí vamos a cortar, porque a continuación vamos a trabajar la parte baja de la falda. Te decía que los cuadros miden 8.5 centímetros, esta parte superior mide 7 centímetros para esta talla S que te comenté. En el caso de que vayas a hacer una talla con mayor o menor medida, todo va a cambiar en la trama o en la tira de granis. Esta formita es para dar como el ancho de la cadera. Cambio de tallas, entonces lo que hay que hacer es ajustar esta parte y todo lo demás lo vas a trabajar exactamente igual. Bien, para la parte baja lo que vamos a hacer a continuación es trabajar como hicimos para la parte superior, una vuelta de puntos bajos y repetir esta misma secuencia. Es decir, 2 vueltas de punto casita, una vuelta de puntos altos, una de punto casita, una de puntos altos, pero esta vez nos vamos a guiar por el largo deseado. En mi caso, como quiero trabajar una mini falda, esta trama va a ser, o mejor dicho, va a tener una longitud de 9.5 centímetros. De 9.5. Bien, por aquí te muestro cómo quedó ya. Esta sería mi parte superior. Debería estar colocado de esta forma. Esta es la parte superior, la que mide 7 centímetros. Tengo mis granis y mi parte inferior que mide 9.5 centímetros para esta talla que estoy tejiendo, que es una talla S. Bien, aquí quedé por esta parte y a continuación
Vamos a bordear la partecita de acá con puntos bajos. Lo mismo vamos a hacer con la contraria y allí vamos a cortar. Una acotación importante es que es completamente normal que pase esto con los grannies porque el punto casita tiende a hacer esto, a recoger el tejido. No pasa nada. Cuando terminemos de bordear todo esto con los puntos bajos, vamos a hacer el bloqueo de la pieza y verás cómo el granny va a tomar la forma correcta. Igualmente estos puntitos van a abrir un poquito más. Bien, entonces voy a hacer el bordeado en puntos bajos. Bien, ya he bordeado las dos partes de la pieza y a continuación voy al bloqueo, como te dije anteriormente. Para esto te voy a recomendar pasar por mi video de cómo bloquear piezas para ver todo este proceso detallado. De todas maneras, aquí te cuento rápidamente. En un bol con agua vamos a introducir la pieza. Debe quedar literalmente mojada. No es medio mojadita, no, bien debe quedar mojada. Luego le vas a retirar el exceso del agua. Voy a sacarlo de la imagen porque no se ve. Y vas a extender una toalla para sobre ella planchar la pieza con una plancha a vapor. La plancha tiene que ser a vapor. Ok, aquí está mi pieza. La vamos a extender dejando hacia arriba el revés. ¿Cómo saber cuál es el revés? Recuerda la venita de la unión de los grannies. Bueno, ese es el derecho. Vamos a voltear y allí queda extendida. ¿Qué tenemos que lograr? Que el granny quede completamente cuadradito, sin esa onda que se le hizo, cuadradito. Y que esta parte del punto casita, se extienda, pero acorde al granny, ¿ok? Para esto vamos a planchar únicamente de forma horizontal. Voy a tomar mi plancha. Ahí suena porque tiene el vapor encendido, ahí se ve. Y lo que vamos a hacer es ir dando toquecitos. Ella va a sonar y retiramos. Toquecitos y retiramos. Cuando hagamos eso, aprovechamos de estirar nuestro granny. Fíjate que ahí ya quedó derechito, a diferencia, por ejemplo, de este que está arrugado. Y como quede derechito, así lo dejo. Voy de nuevo con toquecitos y lo voy organizando, que quede derechito. Y así voy a ir con cada uno hasta que la pieza me quede completamente plana como es debido. He terminado de planchar la pieza, mira cómo quedó completamente planito, acorde, como debe ser. Después que lo hagas el planchado, el bloqueo, debes dejar reposar porque él va a quedar todavía bastante húmedo. Una vez repose, continuaremos el proceso a tejer lo que falta. Ok, ya mi pieza reposó, lo dejé durante toda la noche y fíjate, ya está todo planito y acorde con las medidas que necesitamos. Ok, a continuación en las orillas, estas orillas de acá, vamos a tejer esta especie de pasacintas para que por allí pase el cordón de ajuste. Para esto nos vamos a ubicar por el derecho de la pieza y vamos a tomar nuestro hilo, hacemos la lazadita de inicio, incorporamos nuestro hilo al primer punto de la orilla y vamos a tejer inicialmente una primera vuelta de puntos altos, es decir, subimos con 3 puntos al aire y en cada uno de los puntos bajos que tengo allí de base voy a tejer un punto alto.
Bien, por aquí ya tejí mi vuelta de puntos altos y para la segunda vuelta, ahora sí voy a tejer lo que es el pasacinta. Para esto voy a subir con 3 puntos al aire para sustituir mi primer punto alto de la vuelta y a continuación en el punto del ladito voy a tejer un punto alto justo acá. Voy a hacer un pasacinta de 2 puntos altos. Hecho esto, voy a tejer 3 puntos al aire, 1, 2, 3. Esto es porque quiero que tenga este efecto, como de onditas. Voy a hacerlo de 3 puntos, la parte libre, y voy a dejar solamente en la base 2. Es para que me quede ese efecto que te acabé de decir. Dejo mi punto alto y dejo otro más al ladito. Y repito ese paso a paso. Son 3 puntos al aire, me salto 2 puntos y en el tercero tejo un punto alto y en el punto del lado otro punto alto. Y así es como debe quedar. Todo esto lo voy a repetir en toda la vuelta hasta llegar al final para poder tejer la tercera y última vuelta, que no es más que una vuelta de puntos bajos. Bien tejido mi pasacinta, ahora sí vamos con la vuelta de puntos bajos. Para esta vuelta de puntos bajos tenemos que respetar que debe ir un punto bajo en cada uno de los puntos que tengo en la base. Es decir, que en cada punto alto va un punto bajo y en estos espacios libres en donde son 3 puntos al aire, ahí deben ir 3 puntos bajos. Bien, para esto subimos con una cadeneta, volteamos la labor y en ese mismo punto de donde salió el punto al aire voy a tejer un punto bajo. En el siguiente tejo un punto bajo y como te decía en el espacio vacío que se levantó con 3 puntos al aire vamos a tejer 3 puntos bajos y así vamos a hacer en toda la vuelta. En cada punto alto un punto bajo y en cada espacio libre levantado con 3 puntos al aire vamos a tejer 3 puntos bajos. Mira, tejido el pasacintas, así es como debe verse ya la pieza. Está casi terminada, lo que nos queda es tejer el cordón y para esto vamos a cortar 25 metros de hilo. Lo vas a cortar y vas a dejar un excedente antes de iniciar de unos 10 centímetros y vamos a comenzar a tejer cadenetas normales. No necesitas colocar el hilo doble porque la verdad es que ya este hilo es gruesito, entonces va a darle cuerpo al cordón. Vas a tejer cadenetas, 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 hasta que tejas los 25 metros de hilo que cortaste. Va a parecer mucho, pero realmente no lo es porque fíjate la cantidad de ojales por los que tiene que pasar el cordón. Ok, una vez termines de hacer todo esto, simplemente alargas y cortas, igualmente dejando este excedente porque con este excedente es que vamos a colocar las conchitas decorativas. Ya como último pasito vamos a colocar la conchita y lo hice de esta manera. Por el derecho de la conchita vamos a introducir nuestro hilo por la parte más gruesita hacia atrás. Queda algo así. Vamos a anudar manteniendo la conchita como una gota así para que mantenga la estética. Bien, allí me va a quedar como un sobrante pequeñito acá. Dejémoslo así. Hecho esto, hacemos otro nudito allí mismo. Igual esto lo puedes hacer como tú quieras, solamente te estoy compartiendo la forma en que yo lo hice. Y aquí así. Y ya luego con nuditos vas a ir rellenando ese espacio que queda aquí como vacío. Haciendo esto. Pasas el hilo por encima y por acá atrás lo pasas por el ojal. Y así varias veces. También te sirve para acortar el hilo sobrante. ¿Ve? Ya hecho esto, ahora lo que queda es colocar el cordón a través de los ojales.
Así se veía colocado el cordón por los ojales. Una acotación que quiero hacerte y es que si la talla que vayas a tejer no es muy diferente de esta, solamente se diferencia por 1, 2, 3, incluso 4 centímetros, no es necesario que tejas un cuadro completo, puedes tejer un cuadro a la mitad o puedes omitir tejer un cuadro extra y por el contrario agrandar esta parte de los ojales, es decir, tejer más vuelticas acá que te agranden esto y la diferencia créeme que no va a ser mucha. Es para que no te compliques mucho con la tejida de los granis porque quizás en ese momento de medir puede tender a complicarse. Sin más, así es como queda el resultado. Y así termina este video, no sin antes recordarte que puedes seguirme a través de mis redes sociales para que no te pierdas de todo el nuevo contenido que tengo para ti. Ahora sí, nos vemos la próxima.